Muchas gracias. Bueno, es bueno que se mencione que soy doctor en liderazgo, porque la primera cuestión que yo diría es que me queda mucho por aprender, digamos. Yo siempre me sorprendo mucho cuando aquí gente se acerca a uno y le habla de liderazgo con mucha propiedad, digamos. Yo llevo 10 años en el tema y creo que todavía me queda. Entonces, eso es bien relevante para plantear el tema que les voy a exponer. Vamos a hablar en el tiempo que se me ha asignado sobre el liderazgo, ética y coherencia en ambientes competitivos. Yo lo básico diría, la primera cuestión es la tentación, y voy a usar ejemplos que para ustedes puedan ser más comunes. Yo en general, junto con el Servicio Rector Académico acá en la universidad también, hago clases, digamos, hago clases a nivel universitario y clases a nivel de empresa. De tal modo que conozco también la realidad chilena, pero probablemente ustedes, si le menciono un caso de una empresa chilena, no la conoce porque las empresas a las cuales yo le voy a hacer alusión son más cotidianamente conocidas por usted porque la ha visto en la prensa y porque cotidianamente se está revisando sus resultados. Como el caso de Apple, el caso de Pixar, el caso de Disney, por ejemplo. Bueno, 3 empresas que seguramente usted conoce perfectamente bien. Entonces uno dice, bueno, si nos preguntamos básicamente cómo funcionar en ambientes competitivos y cómo hacer consistente el tema del liderazgo, la ética y la coherencia. Yo diría que la primera cuestión que se me viene a la mente para poder hacer la correlación es lo siguiente. Los economistas, ¿hay algún economista acá? Usted es economista. Bueno, voy a ser suave entonces, dado que usted es economista, digamos. Pero los economistas tienen la cualidad extraordinaria de decirnos cómo va a ocurrir o cómo se va a mover el mundo en los próximos años. Incluso nos han adelantado que vivimos una época en que las crisis económicas, lo dice Nouriel Roubini, premio Nobel de Economía, quien tuvo la capacidad de adelantarse a la crisis subprime del año 2008. Él dice, mire, la crisis económica en el modelo de mercado va a ocurrir más o menos cada 5 años. De tal suerte que si nosotros pensamos en la crisis del 2007, nosotros estaríamos en el año 2014 entrando en una crisis económica, por cualquier razón. Pero también tienen la habilidad extraordinaria que si no resulta lo que ellos plantearon, después escriben un libro para explicar por qué fracasó la teoría. ¿No? Y eso es notable, digamos, porque le compramos el primer libro y después les compramos el segundo libro, en donde nos dicen por qué fracasó. Esto lo escribe muy bien un profesor que se llama, un libro que me atrevo a sugerirles inmediatamente, ¿no es cierto? Ahora que estamos en plena vacación, nos dice qué puedo leer. Este es un libro que usted podría leer, ¿no es cierto? Que se llama Cisnes Negros. El autor, ¿no es cierto?, Nassim Taleb. Lo que dice Nassim Taleb es que la teoría de cisnes negros, que es muy antigua, porque la verdad que lo cita Karl Popper, explicando que finalmente uno tiene una explicación de los fenómenos y cuando ese fenómeno no se da, no se cumple, efectivamente se nos produce un hecho contrario, que es explicar por qué ocurre finalmente. Por eso lo llama cisnes negros, básicamente. Una buena sugerencia de explicar cómo funciona la teoría económica. Y los más agudos han dicho que el modelo económico ha tenido estas crisis por una cuestión de tipo ético. Warren Buffett, ¿no es cierto?, uno que seguramente el nombre le es familiar a usted, o Bert Bernanke, presidente de la Fed, dice, el problema no ha sido del mercado, el problema es de las escuelas de economía. Básicamente las escuelas de economía al enseñar los MBA no han enseñado ética. Entonces la gente actuó de manera antiética y por tanto provocó la crisis económica. No sé si me siguen la lógica. Ahora, si usted no se convence, no quiere leer, me dice, ¿sabes, Roberto? No quiero tus invitaciones a leer, muchas gracias. Entonces lo invito, vaya al cine y vaya a ver El Lobo de Wall Street. Y ve, ¿no es cierto?, a DiCaprio en una actuación, como siempre, para mi gusto, extraordinaria. Pero lo curioso es que usted termina simpatizando con el personaje y termina creyendo que todo aquello que hizo fue extraordinariamente sólido y ético. Y la verdad que deja de lado, como escribió uno de los defraudados por este señor, que en la realidad existió, diciendo, mire, se habla muy bien del personaje en términos de resultados económicos y la vida que llevó, pero nada dice de aquellas personas que fueron defraudadas, ¿no es cierto?, desfalcadas de esa manera por esta persona. Entonces, si se da cuenta, estamos hablando de temas éticos, estamos hablando de temas de qué liderazgo nos apropiamos. Hay un señor que se llama James McGregor Burns, que escribió el año 1968 un libro que se llama Leadership, que yo diría cuando uno le preguntan, a mí que yo he estudiado, como decía Cristian, doctorado en liderazgo, que suena pomposo, digamos, usted que estudió un doctorado en liderazgo, sugiérame algo, ¿qué puedo leer? Yo le diría, mire, usted lea a James McGregor Burns, Leadership. Todo lo que sigue después es una referencia a él, nada más. Eso le da una indicación. Pero con una particularidad, que porque todo autor también comete errores. James McGregor Burns incorpora en su teoría la idea de que el liderazgo está siempre cargado de bondad y virtudes. Y por tanto, cuando usted habla de una persona que es líder, el líder siempre es una persona digna de admiración. Entonces uno dice, bueno, la historia, ¿qué nos dice de aquellos que también han sido líderes y no han tenido ni estas virtudes ni estas bondades? ¿Qué hacemos con ellos?
Entonces, la sensación es que en el mundo económico se nos ha ido apareciendo la figura o la idea, el concepto, que todo aquel que es una figura exitosa, finalmente es un dechado de virtudes y bondades y de cosas extraordinarias. Ahí voy a tocar el caso de Steve Jobs, por ejemplo. Segunda lectura que usted debería hacer en este verano, la biografía de Walter Isaacson. Es un libro extraordinario para entender todos estos temas que le estoy mencionando. Y aprovecho ahora que bajó el precio. Y ya ha pasado 2 años y entonces dicen ya se murió y bueno, ya no tenemos el mismo recuerdo, el impacto que cuando usted lo lee 2 meses después de su fallecimiento, digamos. Bueno, pero el punto es el siguiente, que hay otra autora que se llama Barbara Kellerman, que escribe un libro que se llama Liderazgo para bien o para mal. Y dice finalmente, el error ha estado en que el modelo de análisis del liderazgo nos ha hecho creer que estos dotados de virtudes son los únicos que podrían haber sido líderes. Pero la verdad que uno viene a la figura clásica. Bueno, ¿y Adolfo Hitler no fue un líder? El tipo sí lo fue. Definitivamente movió probablemente al pueblo más inteligente de la segunda mitad del siglo XX en el mundo, ¿no es cierto?, a una guerra fratricida. Y se convencieron que había que ir a la guerra y después con una derrota que de verdad que fue muy dolorosa para la humanidad finalmente, el número de muertos y fallecidos. Pero el tipo era líder, pero probablemente no tenía virtudes como las que uno presume que el líder debe tener por su formación, por su comportamiento ético. Pero hay liderazgo. Y tercera cuestión que le voy a plantear, si se da cuenta, yo no estoy haciendo preguntas, pero le estoy poniendo problemas. Que usted discuta conmigo después si está de acuerdo o no. Tercera cuestión, cuando usted lee el liderazgo, llega a la convicción de que el liderazgo, como lo entendemos nosotros, solo sirve para esta parte del mundo. Si usted se va al Medio Oriente o se va al Asia y habla de liderazgo, no tiene ninguna cercanía con la conceptualización nuestra. Y piensa usted que el liderazgo está asociado a cuestiones míticas. Esto es parte de la raíz del origen de la civilización occidental. La propia Biblia reconoce el liderazgo como un fenómeno, en alguna, Virgilio y también algunos estudios, algunos escritos, ¿no es cierto?, de la Iglesia, dice, una nueva época está por empezar. Nuevos héroes serán mandados a la tierra. Vendrá gente que va a ser una nueva égloga, va a ser un nuevo Tigris. Nuevamente, ¿cómo se llama? Los grandes guerreros vuelven a este planeta y toman el poder. O sea, hay una lógica que el liderazgo nosotros lo asociamos finalmente al heroísmo. Tenemos una concepción en Occidente de que el héroe es también un líder, o al revés. Y usted ve que incluso el discurso político todavía tiene esta componente. La llegada de Michelle Bachelet a Chile, ¿no es cierto?, transmitida directamente por radio, llega desde Nueva York, Naciones Unidas, a solucionar estos problemas de este país. O sea, la asociación del liderazgo, ¿no es cierto?, siempre la sensación de que alguien, un individuo, puede resolver tus problemas. Y que finalmente es la persona que puede hacer aquello que otros no pueden hacer. Y ahí viene la discusión, y que obviamente me la voy a saltar, si el liderazgo se es o se hace, digamos, finalmente, o nace con las virtudes y las cualidades. Sobre eso sería otra reunión de trabajo, digamos. Entonces, se da cuenta, yo lo que he hecho en este minuto es citar algunas cuestiones que parece central. 1, el liderazgo es una cuestión que es propia de nuestra civilización. No opera igual en el resto del mundo. 2, tendemos a creer que el liderazgo indica ciertas virtudes, ciertas bondades. Al líder le asignamos ciertas cuestiones naturales que a lo mejor ni las posee, digamos. ¿Se fija? Vean usted el problema de Hollande en Francia en este minuto. Y lo que dice Jean-Marie Le Pen, que me parece notable, éticamente hablando el análisis. Jean-Marie Le Pen dice, si este señor tiene o no tiene un amante, no debería preocuparnos. Lo que debería preocuparnos es que si mantiene a ese amante con recursos públicos. Ese debería ser el problema para los franceses. Notable la pregunta. Entonces, lo que haga el presidente Hollande con su vida privada no debería inquietarnos. Es un problema de él. Pero lo que hace con los recursos nuestros, franceses, sí debería inquietarnos. Hay que revisar en qué ha usado su dinero. Segundo tema. Entonces, el liderazgo propio de Occidente. 2, las virtudes que le asignamos al tema del liderazgo. 3, la explicación que finalmente tenemos conductas económicas que podemos explicar tanto en la proyección como en el fracaso. Entonces, ahora esto lo aplico a la realidad empresas. Le mencioné 3 empresas. Apple, Pixar, Disney. 3 empresas que usted seguramente conoce o algo ha leído de ellas alguna vez, sin lugar a duda. Respecto de ellas, incluso podría tener hasta admiración. Siempre cito el caso de que en la situación de Apple, en algún minuto en Estados Unidos se había hecho una encuesta a las personas que ponían el logo en el automóvil de Apple. Y se llegó a la certeza que el 60% de las personas que tenían el logo no tenían el producto. ¿Se puede explicar eso usted? Yo pongo en mi maletín o en mi computador, en alguna parte, el logo de un producto que no accedo porque a lo mejor me resulta caro, pero quiero que me asocien al estatus que significa la vinculación con el logo, finalmente. Ni hablar de Starbucks, eso me lo reservo para otro comentario, digamos.
aquellos que creen que efectivamente viven una experiencia tomando el café y pagando $5, digamos, cuando la máquina se la vende por 70 centavos. Pero está la experiencia, la convicción neurológica de que, neurociencia, de por qué yo obtengo esos comportamientos. Bueno, debo decirle que lamentablemente el mundo del comercio conoce bien sus reacciones desde el punto de vista de la neurociencia y le vende lo que quiere, digamos. ¿Usted presume que compra lo que quiere? No, le quiero decir que no compra lo que quiere. Le están vendiendo lo que ellos quieren venderle. Que es un tema bien interesante también a analizar. Entonces voy a los temas. Pixar. ¿Por qué Pixar ha sido una empresa que en todo lo que ha hecho ha sido exitosa? La única empresa desde que fue creada, nunca ha tenido un fracaso. Desde Toy Story, ¿no es cierto? Dije el otro día yo hasta Up y me dijeron, no, si la última es Frozen, así que te quedaste atrasado. Bueno, desde Toy Story hasta Frozen, ¿no es cierto? Nunca ha tenido un fracaso. ¿Qué explica aquello? Después usted toma el caso Disney. ¿Por qué Disney logra transformarse? Le he mencionado 3 casos que normalmente para mí, que hago diseño o desarrollo estratégico, lo uso como ejemplo. Si usted quiere analizar fidelización o atención al cliente, Disney, modelo Disney, que además está publicado por Michael Eisner en el libro El arte de la atención al cliente, si usted lo quiere revisar después en algún escrito. Segundo, dice usted el caso Pixar, lo usa como modelo de éxito permanente, no hay otra referencia como estudio de caso económico en que no haya ningún fracaso de por medio. ¿Qué hizo esa gente? Y 3, el caso de Apple. Un líder que cuando dice que está enfermo y que su enfermedad ha aparecido, la acción de su empresa ese día cae 12%. E incluso yo le diría que después de su muerte, tampoco uno tiene certeza completa o absoluta cuál va a ser el comportamiento de esa empresa en relación con su competencia. Pero tomo el caso del señor, y voy, porque estoy viendo los minutos y me está provocando ansiedad. Entonces, antes que la ansiedad sea mayor, voy con el caso del señor Steve Jobs. Usted lo ve, extraordinario, un hombre genial, creativo, etcétera, etcétera, pero se encuentra con cuestiones notables. Primero, se estaciona en el lugar donde es para inválidos, primera cuestión. Tiene que distribuir las acciones de la empresa y le dice, todos ustedes no, solo yo me quedo con el dinero. Su esposa dice, mira, después de un año muy enfermo y todos los hijos alrededor de su cama, preocupados por su situación de salud, dice, yo pensé, no le voy a contar el libro, pero dice cuestiones como esta. Dice, básicamente, yo pensé que después de esa preocupación, de ese amor, de ese cariño que como familia le habíamos entregado, en él iba a provocar un cambio de actitud. Apenas se sintió bien, se fue a trabajar y nos olvidó nuevamente a todos nosotros. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está la consistencia, la coherencia, la explicación? Es solo el éxito por el éxito, finalmente. Aun cuando él dice, yo quiero trascender. Y de hecho, él insistió que Walter Isaacson escribiera su biografía, porque Isaacson era muy famoso, y es muy famoso en Estados Unidos, por haber escrito la biografía de Einstein y de Franklin. Entonces él dijo, bueno, este tipo escribe bien, es leído, creo que me escriba. Él insistió para que él le escribiera su biografía, porque hay una ruta de alguien que va a ser leído, finalmente. Un primer caso. El segundo caso, ¿no es cierto?, el de Disney. Disney también tiene un comportamiento particular y finalmente logra crear una fórmula de atracción al cliente, de cercanía, que hace que las personas vivan una experiencia que se transforma para que el que va al lugar una cuestión de carácter inolvidable. Y no tiene que ver necesariamente con la instalación o los juegos que usted se divirtió, sino que la forma como ellos se acercaron a usted como cliente, desde que compró el ticket hasta que hizo todo el paseo en los parques. Hay una lógica de coherencia finalmente en el tema. Y tercero, el caso Pixar. Y aquí, por ejemplo, Ed Catmull, que tiene los artículos que explica por qué el caso Pixar. Dice Ed Catmull, fíjese que una idea brillante en manos de personas mediocres puede resultar un fracaso. Pero también una mala idea en manos de gente talentosa puede transformarse en un gran éxito. No sé si se da cuenta. Finalmente él recoge y señala que no está en la idea el resultado obtenido, tiene que ver en la forma que el grupo logra operar de manera articulada, armoniosa, logra avanzar efectivamente hacia el logro de un objetivo bajo 2 condiciones, respeto y confianza. Que si usted analiza su propio entorno, normalmente pregunta por qué nosotros fracasamos, porque probablemente una de las 2 variables está debilitada, el respeto y la confianza. Confianza en que tú puedes hacer las cosas sin que te controle, y respeto porque sé que eres capaz de hacer lo que puedes proponerme. Esas 2 cuestiones no están instaladas, por ejemplo, en el caso de Apple. Un señor como Steve Jobs que se acerca, ¿no es cierto?, y a un tipo que está escribiendo en su computador y le dice, a ver, muéstrame lo que estás haciendo para justificar el sueldo que te voy a pagar a final de mes. Eso parece poquito agresivo, si usted quiere, digamos. Al final, cuando viene, le bajan la vista, porque para que te diga algo así, mejor no lo miro.
O simplemente te diga, mira, esa idea que me planteas no sirve para nada. Y al día siguiente hay una reunión de trabajo donde la misma idea la plantea como propia. Es sorprendente, digamos. Mínimamente sorprendente, si usted quiere, digamos. Y en el caso de Pixar, ¿no es cierto?, también se encuentra con gente que siempre, a pesar de la diferencia, esto de Pixar yo diría que lo han aplicado de manera extraordinariamente exitosa en cuanto el modelo no es propio, el modelo de empresas hindú, que lo han seguido aplicando empresas como Google, hoy día, ¿no es cierto?, como Intel Inside, etcétera, etcétera, que es generar espacios de comodidad, que finalmente genera justamente esta contribución, esta cercanía entre las personas para poder provocar un mayor o menor éxito. Entonces, ¿cómo funcionar en ambientes competitivos? Yo diría que efectivamente la competitividad es la explicación del motor del modelo de mercado. Usted saca la competitividad y pierde la realidad del modelo. El modelo es naturalmente activo porque permite algo que está en la naturaleza humana. Y aquí incluso uno podría ir al propio Federico Nietzsche. Nietzsche dice, donde fui encontré voluntad de poder. Las personas normalmente están voluntades que compiten por ser mejor, por quién sabe más. Entiéndame, yo me muevo en el mundo universitario. El tema de los egos en la vida universitaria es tremendo, es tremendo. Entonces la persona, oye, recuerda, yo soy doctor, o sea, como inclínate, ¿cierto? Antes de decirme nada, digamos. Es una cuestión que a uno le sorprende, o sea, es muy respetuoso en el trato, finalmente. Entonces, vivimos en una realidad, ¿no es cierto?, que es naturalmente competitiva y hace que el modelo se recomponga. Probablemente, Schumpeter lo decía claramente, la caridad del modelo de economía de mercado se explica por la capacidad de reinventarse. Cuando todos anuncian la caída, el fracaso, la muerte de la economía de mercado, nuevamente resurge con más fuerza que anterior. Y una fuerza que hace que prácticamente dice, no, claro, evidentemente parece que no hay alternativa, tenemos que seguir con aquello. Entonces, en esa lógica, naturalmente el ser humano, que tiene cualidades individuales competitivas, ¿no es cierto?, se siente cómodo y compite por, eventualmente, ¿cómo hago que ser mejor que el otro? ¿Cómo genero una dinámica que haga que mi estructura sea más atractiva para las personas que puedan acercarse a mí? Y ahí viene entonces lo que se ha inventado en el último tiempo, me parece correcto, creo que es un modelo que digno de ser probado, que es el famoso Design Thinking, ¿no es cierto?, el modelo Canvas, que dice cómo yo genero agregación de valor, o sea, aquello que me hace ser una singularidad, algo que sea distinto a todo aquel con quien yo compito, que está a mi lado. Usted tuvo antes aquí a Álvaro Ferrer. Yo a Ferrer lo conozco cuando era estudiante de la Universidad Católica y participó en la sociedad de debate y era probablemente de los mejores debatientes que yo haya visto alguna vez. Y por eso pudo seguir esa lógica y seguramente hizo una extraordinaria exposición, porque tiene esa habilidad, esa retórica particular, ¿no es cierto?, de convencer, de persuadir a las personas, digamos. Bueno, esa lógica está instalada en una agregación de valor. ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuál es el modelo que te hace diferente? En el caso de Pixar, la cualidad está asociada, ¿no es cierto?, a la capacidad de hacer que la gente, los altos equipos, los equipos efectivos, sean altamente eficientes, que es lo que buscan todas las empresas. ¿Cómo podemos tener un equipo de alto desempeño? Vamos al caso de Apple y te encuentras tú que es el individuo, es el que finalmente logra sostener la maquinaria del proceso. El caso por eso quiero dejarle abierta la posibilidad de que usted lea el libro por lo demás y la historia algo debe conocer. En el caso de Steve Jobs fue despedido a los 25 años de edad, 30 años de edad de la empresa y crea otra empresa, Next, que es una empresa que comienza a desarrollar junto con justamente con Pixar un modelo que lo llevó a levantar la película y lo que hace después Apple es comprar el software y reinstalar la figura de Steve Jobs nuevamente en la empresa. Pero mientras él estuvo ausente, las ventas cayeron. El caso de que era vicepresidente de la Pepsi, que lo trajo el propio Jobs, no había logrado instalar exitosamente la empresa en el mismo nivel una vez que el personaje desaparece. O sea, todo radicado en una persona. Y en el caso de Disney, una estructura, una empresa en que todo, no hay nada, todo comunica, está construido para provocar en usted una sensación de satisfacción. Todo. Desde que le dan la mano, desde que le sonríen, etcétera, etcétera. Si usted me permite, con esto podría hasta cerrar un ejemplo. Si usted le pide el autógrafo al ratón Mickey en el Disney de Francia, y usted quiere ver la perfección del modelo y va a Orlando inmediatamente en un vuelo y le pide el autógrafo al otro ratón Mickey, pero el de Orlando, se da cuenta que son perfectamente idénticas. Perfectamente idénticas. Eso es preocupación por el detalle. Eso es entender que nadie más puede reproducir lo que yo soy capaz de hacer o construir. Otro ejemplo, sin lugar a duda, ¿no es cierto?, es el caso de Cirque du Soleil, por ejemplo. Digno de analizar. ¿Por qué un circo logra cobrarte tan caro y tiene el éxito que ha tenido en el tiempo?
cómo pensó para efectivamente provocar la diferenciación en estructuras competitivas. Probablemente radicado en que siempre la coherencia, lo decía el rector en la presentación de la mañana, la coherencia, la ética, ha sido también uno de los patrones de conducta que ha estado detrás. Yo diría dos cuestiones: ética, coherencia y finalmente pasión por lo que se hace. Tiempo, muchas gracias. Muy bien, y la pregunta que hay para la reflexión de parte de ellos en los próximos minutos, Roberto, por favor. Yo creo que más que pregunta, que discuta conmigo, digamos. Yo dije varias cosas que a usted le podrían no estar de acuerdo y yo feliz de poder responderlo. Si se da cuenta, yo traje un PowerPoint que no usé, porque me indicaron que la cámara solo me iba a enfocar a mí, entonces se iba a perder. Entonces, si usted me permite ahora, muy rápido, y con ello termino y redondeo lo que estaba señalando, y no, usted lee, por tanto no le voy a leer las láminas, obviamente, simplemente permítame pasar por algunas cuestiones que me parece relevante. ¿Les parece? Entonces, lo primero, todos somos potencialmente talentosos para algo, solo debemos encontrar la idea que nos apasiona, punto. Tema central en el tema. Cuando usted lee al creador de Virgin, por ejemplo, va a encontrarse que esta es la explicación. Ejes para alcanzar la diferencia, y esto no hay que perderlo de vista. Todos necesitamos de alguien en algún punto. El propio Steve Jobs dice: cuando me enfermé gravemente, mi primera preocupación fue llamar a aquellas personas que había tratado muy mal para pedirles excusas. Todos necesitamos de alguien en algún punto. Incluso dice que la gente de Google lo llamó a la casa para decirle que querían entrevistarse con él, con el objeto de saludarlo simplemente. Y la verdad que fueron a decirle que lo admiraban, que a pesar de todo lo que había dicho en contra de ellos, igual seguían admirándolo y que lamentaban mucho su enfermedad. Esa conducta, a él dice que lo hizo llorar, definitivamente. Porque de verdad decía: ¿cómo puedo hacer para retornar atrás y no hacer lo que ya hice finalmente? Pues ya le quedaba poco de vida. En el discurso que hace en Stanford, dice algunas de estas cuestiones. No sé si alguno de ustedes lo ha visto, el discurso es famoso. Es muy recurrido, ¿eh? Yo creo que se ha abusado el discurso de Jobs en Stanford, pero bueno. ¿Fue Steve Jobs un líder? Si lo tomo yo en relación a lo que dice Tom Peters, un autor muy interesante en materia de liderazgo. Pregunta difícil, sin duda es textual esto, ¿eh? Sin duda fue un visionario con una determinación sin precedentes para crear productos extraordinarios. Tenía gran apego por su equipo, el de confianza. Aquí yo diría que Steve Jobs usaría la lógica de Hitler. Todos somos iguales, pero algunos somos más iguales. ¿No es cierto? Que la fórmula va a explicar, porque yo trabajo, ¿no es cierto? Trabajo con el equipo más cercano. ¿Cuáles? 20 personas. Todo el resto está al servicio nuestro, digamos, finalmente. Entonces, trabaja con gran apego por su equipo, 20 personas, de confianza. Al resto no se le da el mismo trato respetuoso. Claramente no se le daba y se le pasaba por encima, finalmente. Esto está tomado de la literatura que habla aquellos estudios, que son muchos y que no los voy a citar. Al final yo le voy a dar un link donde usted pueda encontrar muchas de las cuestiones que yo estoy mencionando, que dice lo siguiente: ¿qué hacen los equipos para ser excepcionales? Primero, satisface la necesidad de pertenencia y desarrollo de los integrantes. O sea, hay preocupación por cada una de las personas. Eso es actuar de manera ética. Primera cuestión. Segundo, crean y sostienen relaciones significativas y sanas mientras trabajan juntos. Lo famoso, el Great Place to Work, ha llegado a la conclusión que el 80 y quizás por ciento de las personas no renuncian a la empresa, renuncian a sus jefes. Tiene que ver con el punto 2. ¿Y cuáles son los procesos involucrados? Cognitivos. Base de la elaboración colaborativa. ¿Cómo creamos nuevas realidades, nuevos productos? Sinergia, la interacción, el trabajo conjunto y permanente. Transformación, habilidades para alcanzar resultados. Habilidades que se aprenden en el tiempo. Entonces, si usted quiere, en resumen, emociones positivas, alta conectividad, alta colaboración. Clave para explicar el por qué los 3 ejemplos que yo le puse, salvo uno, el de Apple, ha sido efectivo y altamente exitoso en lo que ha realizado. Hay más ejemplos, tomé 2 nomás. ¿Qué son las habilidades directivas? Finalmente, conductas pueden ser observadas, son controladas, desarrollarse, interrelacionadas y pueden modificarse. Es como decirse: ¿y Jobs podría haber cambiado? Sí, podría haber cambiado. ¿Lo hacía ex profeso la conducta? Sí, lo hacía ex profeso. De hecho, él tenía una anécdota. Cuando hablaba con la gente no parpadeaba. Y que lo desarrolló durante, dice, la juventud, cuando era estudiante universitario. Y eso le servía para conquistar niñas también. Porque la miraba sin parpadear. No estoy haciendo nada con usted, no se inquiete, ¿eh? O le cambio la mirada. Y después él comenzaba a hablar de forma muy rápida y con gran cantidad de conocimiento. Entonces siempre provocaba: oye, este tipo es distinto, finalmente. Por tanto, era intencionada la forma como actuaba. Prácticas que pueden generar, no las voy a desarrollar todas, simplemente déjame pasarlas. Inspirar. Las personas trabajarán duro por dinero, pero dedicarán su vida por un sentido.
probablemente mucha gente, de hecho para Chile, en el caso de Chile, algunos startups que no buscan dinero, buscan efectivamente poder contribuir con personas que están en una situación más vulnerable. Hablar con la verdad, decir las buenas y las malas noticias, estoy en el ejemplo, involucrar a las personas en la búsqueda de soluciones, a todas las personas, no solo a aquellos que es tu círculo más cercano. Escuchar. Dice Jack Welch, el considerado el CEO más brillante del siglo XX, hay que obsesionarse con escuchar. Todos tienen algo importante que decir, no solo aquel equipo que está más arriba, el gerente, el que saqué de Princeton, de Harvard, Stanford, no. Aquí incluso el portero del edificio para mí era importante y por eso me tenía algunos minutos por escucharlo. Respeto por las personas. Reconocer, ahí le puse el caso McDonald's, que usted lo habrá visto, ¿no es cierto? El empleado, el Messi, qué sé yo, esas cosas, digamos. Agradecimiento, reconocer el esfuerzo genuino por sacar las cosas adelante. Desarrollar, permitir que todas las personas puedan seguir creciendo. Cuidar. Celebrar. Y celebrar los equipos, esto lo usa mucho el keiretsu japonés. Los japoneses se juntan y dicen, mire, queremos celebrar porque el hijo de Juan Pérez, no se llama Juan Pérez, obviamente, pero el hijo de Juan Pérez, ¿no es cierto?, quedó en la universidad en tal cosa, o fue padre, o ayer fue padre de tal persona, de tal modo que toda la comunidad, o queremos contarle que la empresa le ha ido muy bien en las ventas del año y ojalá usted le cuente a su hijo y a su nieto y a todo el mundo para que estemos todos involucrados. Hallazgo e investigación. La confianza entre los líderes y colaboradores, la confianza es la característica principal de los grandes lugares para trabajar. ¿Qué hacen los líderes? Transmiten conocimiento, desarrollan las personas, están dispuestos a prescindir del estrellato, reconocen el éxito de los demás, aceptan las culpas y fracasos, combinan observación intensa con la práctica, solicitan feedback. Trabajar en confianza permite generar un entorno emocional sano, el cual amplía capacidad de generar resultados. Una verdad clásica, tratar a los demás como quisiéramos que se nos trataran si estuviéramos en su lugar. Cuestión que a veces se olvida. Y citando a Da Vinci, esta cuestión es más simple de lo que usted cree. La simplicidad es la sofisticación máxima. Los libros que yo he citado, para que se vea que sigo estudiando liderazgo, ¿no es cierto? Los libros que yo he mencionado, algunos de ellos, Kellerman, Warren Bennis, Kotter, Gartner, Mentes Creativas, dos trabajos Gartner extraordinarios para hablar justamente de esto que estoy mencionando, los trabajos de Daniel Goleman, Salesnik, que habla justamente de gerentes o líderes, la diferencia, Jobs, ¿no es cierto?, Isaacson, Elliot, El camino de Steve Jobs. Este es bien curioso, ¿eh? Elliot, cuando usted lee el libro de Elliot, que se llama El camino de Steve Jobs, liderazgo de las nuevas generaciones, usted lee el libro y queda convencido que Jobs no hacía nada sin preguntarle a Elliot, que su vida giraba en torno a Elliot. Y usted lee a Isaacson y nadie conoce a Elliot. Entonces, sospechoso. Es bueno tener la referencia. Heifetz, liderazgo sin respuestas fáciles, y Peter Drucker, que hace eficaz a un ejecutivo. Y si usted no quiere leer y le gustan las cosas más modernas, hay algunos sitios en Twitter que puede también revisar. ¿Ok? Bueno, me pongo a su disposición para responder preguntas. Si usted me quiere contradecir, quiero decirle que no me afecto, al contrario, me siento motivado a poder desarrollar un diálogo con usted. Preguntas, consultas, sugerencias, comentarios. No es el esquema que habíamos usado en las presentaciones anteriores, pero está abierto. Hay que estar abierto también a la flexibilidad y vamos a ver si hay dudas, preguntas, consultas respecto a lo mismo que nos ha presentado Roberto. Vamos. Señor. Bueno, buenos días. Soy José Álvarez, vengo de la Escuela de Líderes de Concepción. ¿Cómo no? Y bueno, hay algo que me parece interesante, que un libro que ya está ahí, que es de Daniel Goleman igual, sí, que es la inteligencia emocional. ¿Cómo no? ¿Usted lo sabe de qué se...? Sí, lo conozco muy bien. Bueno, ¿cree usted que la clave para llevar, o sea, para llevar a cabo un buen entorno en las relaciones de trabajo se basan en lo que ahí menciona, que es la empatía emocional, el autoconocimiento y el autocontrol? ¿Cómo no? Sí. Inteligencia emocional tiene dos variables, ¿no es cierto? La inteligencia intrapersonal y la inteligencia extrapersonal, que básicamente tiene dos cuestiones. Uno, la capacidad de conocerse a sí mismo y controlar tus propias relaciones. Y la segunda es cómo te relacionas con ese entorno. Por ejemplo, hay gente que dice, mira, yo tengo mal carácter, pero a veces estiman que ese mal carácter puede manifestarlo en cualquier parte, digamos. Yo siempre a la gente que tiene mal carácter le digo, mira, en tu casa te quieren, tu familia, tus hijos, pero aquí no te queremos. Aquí queremos que tu desempeño profesional es el que podamos mirar. Entonces, por favor, cuida tu carácter para poder seguir trabajando. Bueno, el trabajo Goleman, sí, efectivamente, desde la década de los 70, de los 80 y 90 en realidad, ha dicho que
La inteligencia clásica, el IQ, ¿no es cierto?, que antes medíamos, y que te decía, te mides, y eres inteligente o no lo eres. Si no lo eres, lo lamento, para otra vida. Por aquí ya no te tocó. ¿Ah? Llegaste tarde a la distribución. De inteligencia, obviamente. Y el IQ, ¿no es cierto?, decía que el coeficiente intelectual era medible y era desarrollable y que finalmente marcaba la conducta y la relación futura de esa persona en torno a su éxito. El concepto de inteligencias múltiples, voy a hacer un comentario Goleman, no es mala, pero lo voy a hacer igual, ¿eh? Para que vean un poco la situación, porque yo creo más bien en el modelo del proyecto cero que desarrolla Howard Gardner en la Universidad de Harvard. Ahí nace el concepto de inteligencias múltiples que tiene una derivación, que es justamente inteligencia emocional. Y termina convencido, y yo creo que la realidad hoy día sociológica y hoy día la neurociencia ha venido ratificando aquello, que efectivamente, por sobre tu capacidad intelectual de abstracción matemática, o la capacidad del manejo del lenguaje, que es lo que mide inteligencia, el coeficiente intelectual, está puesto, ¿no es cierto?, está en un nivel más bajo de aquello que tiene que ver con habilidades sociales, la capacidad de relacionarse, la empatía, de ponerse en lugar del otro, de autorregularse, la autogestión, etcétera, etcétera. Todas esas variables sí tienen que ver y probablemente explican el éxito de muchos procesos. En el caso de Jobs, uno diría, bueno, ¿y este señor tenía inteligencia emocional? Es una buena pregunta a resolver, ¿eh? ¿Hasta dónde llegaba su inteligencia emocional? Pero fíjate que así todo, uno podría llegar a la conclusión, después de leer el libro de Isaacson, que no. Pero hay una variable que no hay que descartar. Cuenta una anécdota que en un minuto fue a hablar a IBM, a exponer a IBM, y lo hizo durante 15 minutos. Y después de eso no aceptó pregunta y se fue. Y la persona que estaba allí, que es la que entrevistan, dice, mira, pasaron varios minutos de que este señor salió del lugar y nosotros estábamos todos en silencio. O sea, prácticamente nos había dejado hipnotizados. No sabíamos qué decir. Incluso nos sentíamos imbéciles. Lo cual es muy grave, sentirse imbécil, no saber qué decir a continuación, digo. Entonces, él tenía una capacidad de persuasión, de seducción extraordinaria. Y eso es una variable que está asociada a inteligencia emocional, que es la capacidad de saber a qué auditorium le hablo y cómo logro provocar en ese auditorio ciertas reacciones o ciertos comportamientos. Eso es inteligencia emocional, definitivamente. Quizás las otras no están, pero esta sí está instalada. Entonces, yo creo que el tema pasa por eso. Ahora, en el caso de Goleman, ¿usted ha leído a Goleman? Sí. Goleman no es un investigador que ha hecho lo que muestra no es investigación propia. Es un psicólogo, un columnista, que ha logrado de manera notable difundir esta materia y ha hecho que mucha gente pueda conocer el tema, pero no corresponde a investigaciones propias. Es más, yo diría que muchas de las cosas que él escribe en Harvard Business Review son sospechosas, digamos. Cuando te dice, hemos entrevistado a 400 empresas, de las cuales fueron entrevistados, se le hizo un cuestionario a 2.340 ejecutivos. Y tú dices en el pie de página cuáles son las empresas, cuándo se hizo y cuál fue la metodología. Y te muestra los resultados. Y los resultados siempre están asociados a lo que él expone, el éxito que tiene la inteligencia emocional. No sé si me siguen. O sea, yo puedo crear la figura. Y en una oportunidad, Howard Gardner, estando acá en Chile, en Valparaíso justamente, una persona en un auditorio mucho más grande que este, ¿no es cierto?, le dice, señor Goleman, es un error, obviamente. Y entonces él dice, mire, señora, la primera cuestión que le voy a contestar es lo siguiente, mi nombre es Gardner y no Goleman, pero fíjese que hace algunos años yo me habría molestado mucho por su equivocación. Y la verdad que ahora ya no estoy enojado, porque la verdad que Goleman ha tenido la cualidad extraordinaria de exponer el resultado de nuestros trabajos. Y eso nos ha permitido que yo pueda viajar y estar con ustedes acá. Entonces, algo le puedo agradecer a este señor. Pero él ha aportado científicamente nada, muy poco, casi nada, finalmente. Eso, perdona la extensión de la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? No tengan miedo. Estamos hipnotizados. Está hipnotizado. Ese es el problema. Adelante. Sí. Pueden cambiar. Sí. Por lo tanto, esa típica pregunta que se hacía antes y que hoy día todavía se hace, ¿líder se nace o se hace? Sí. Yo diría que, entiendo la pregunta y te lo respondo de la siguiente manera. Yo diría que desde la década de los 90 en adelante, la primera indicación, yo diría que de la década de los 90 en adelante ha ido variando el concepto de liderazgo como individuo para entender el liderazgo como proceso. Si yo defino el liderazgo como individuo, Jobs. Si defino el liderazgo como proceso, Pixar. O sea, no hay es transversalidad. De tal suerte que ya la pregunta en esa contextualización perdería valor.
perdiera valor o importancia. Pero sin embargo respondo a aquella inquietud que siempre ha estado. El líder se hace o nace finalmente. La teoría en Occidente es que nace y tiene las cualidades y es empático y además tiene el carisma, frase que desarrolla, ¿cómo se llama? Max Weber. Max Weber toma esto, el concepto de carisma de la Iglesia Católica y la religiosidad, para hablar de carisma por una persona dotada de poderes sobrenaturales que entra en un lugar y provoca la atracción del resto de las personas. Y te pongo dos casos clásicos. Los norteamericanos no han logrado salir del carisma de John Kennedy. Y todo lo que esté asociado a Kennedy sigue siendo vendible, si usted quiere. Tipo extraordinariamente carismático. Y probablemente la figura más cercana a Kennedy en la política norteamericana sea Barack Obama. Si usted revisa el comportamiento de Barack Obama en la primera elección, porque yo creo que ahora no está en la misma popularidad, era notable. Ese hombre podría haber sido actor de cine, podría haber hecho varias cosas sin dificultad ninguna, ¿te das cuenta? Entonces, el carisma de la persona, alguien que logra convencer, persuadir por su sola presencia, dotado de cualidades sobrenaturales. Ese concepto de liderazgo está un poquito fuera ya de lugar, ya prácticamente no existe. Yo te hablo de Ed Catmull, ¿no es cierto? Te hablo de cualquiera de estas personas y tú me dices, no lo conozco, pero porque la publicidad no lo menciona, pero es el que explica el éxito de una compañía como nunca antes en la historia había ocurrido. Entonces, el liderazgo como proceso. Ahora, vuelvo a un detalle de tu pregunta. Sí, todo indica por inteligencia emocional. Y más que inteligencia emocional, neurociencia, los trabajos de neurociencia, porque fíjese que George Bush, usted si le hablo de George Bush, usted tiene un recuerdo negativo, ¿no es cierto? Otro talibán, pero occidental, digamos. Entonces, el profesor Bush hizo algo extraordinario. Puso $100 millones para iniciar lo que se llamó en la década de los 90 la década del cerebro, que era el estudio de cómo funcionaba el cerebro humano. Barack Obama puso en su gobierno $1.000 millones. Y por tanto eso explica que usted en cualquier prensa, no solo especializada, cualquiera de divulgación, está encontrando información sobre los avances de la neurociencia. La mente va cambiando, la mente muestra que hay una disociación, hay un cerebro primitivo, un cerebro límbico, un cerebro que toma decisiones más rápido que su cerebro racional, que incluso afecta las decisiones de tipo estadístico, por sobre el efecto estadístico. De tal suerte que la neurociencia está explicando cómo se comporta el cerebro humano e incluso explica por qué el hombre cotidianamente hace lo que hace, digamos. Ahí está el trabajo que le mencionaba, no se lo mencioné, perdón. Tercer libro, si usted quiere, una tercera sugerencia. Le dije, ¿no es cierto?, el libro de Nassim Taleb sobre cines negros. La biografía de Steve Jobs, ¿no es cierto?, de Walter Isaacson. Y el tercero, que yo diría, no se lo pierda. Piensa rápido, piensa lento. Daniel Kahneman. Premio Nobel también. Piensa rápido, piensa lento. Que básicamente él, como estadístico, economista, logra demostrar cómo a partir del comportamiento del cerebro límbico, el cerebro intuitivo, el cerebro primitivo, si usted quiere, las decisiones se ven afectadas en la racionalidad, por sobre la formación que la persona tenga académicamente. ¿Ok? Y si usted se le agrega las tecnologías, que es esto que usted veo que todos usan celulares, ¿no es cierto? Cuestión que en mis clases siempre preocupa porque sé que los alumnos tienen 20 minutos de concentración. Si no digo algo en 20 minutos, se me van. Y cuando están mandando WhatsApp, yo no los interrumpo. Le digo, hazlo, porque la dopamina está en tu cerebro, entonces no te va a permitir escucharme. Termina eso y después me escuchas. Eso es cierto, léanlo, neurociencia. Cuando usted manda un WhatsApp, inmediatamente en el cerebro aparece la dopamina, que toma el control de su cerebro y lo activa de manera unidireccional. Entonces, la persona que le dice a usted cuando está hablando por celular, ¿no es cierto?, y estaba mandando un WhatsApp, dime nomás que yo te respondo, mentira. El cerebro tiene otro comportamiento, él lo ha hecho correcto. Estoy bien en el tiempo, ¿verdad? Vamos pasadito 3 minutos. Ya, perdón, ya, no me entusiasmo más y respondo breve. Tú decías que el concepto de liderazgo es nuestra civilización occidental. Sí. ¿Y cómo se ejerce en Oriente o en China, que nosotros tenemos que estar cada vez más juntos? Claro, interesante la pregunta. Ve, él quiere que me extienda, pero yo voy a hacerlo breve, muy breve. ¿Cómo ocurre en el mundo oriental? Es que no existe, porque está asociado al tema de la religiosidad. Y en el mundo asiático, si usted quiere, el caso de China simplemente, el partido lo decide todo. Yo pienso por usted ejecute. Perdone la brevedad de la respuesta, pero el señor me ha quitado el micrófono. No, oye, bueno, le agradezco el interés y bueno, son reflexiones que pueden ser útiles en la lógica de lo que extraordinariamente está organizando la Escuela de Líderes Católicos. ¿Ok? Muchas gracias y que sigan.